Hola jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 26 de enero del 2021. El día de hoy estaremos platicando un poquito sobre su siguiente tarea, que viene a ser el avance número 1 de su proyecto final, su proyecto de investigación de mercados. Hasta este punto ya hemos visto distintos elementos con los cuales trabajar este proyecto. Vamos precisamente en la sección número 1, en la primera parte de nuestro documento, que contempla el paso 1 y el paso 2 del proceso de investigación de mercados. Como se los había comentado durante la semana pasada, el hecho de tener ya listos sus componentes y su estructura de marco teórico nos abre ya la posibilidad de plantear tanto sus preguntas de investigación, su hipótesis y el desarrollo como tal de su marco teórico, lo cual viene a formar parte de su siguiente trabajo. Algunos de ustedes, de hecho, dentro de sus tareas anteriores, la de componentes específicos y la estructura, ya me estuvieron planteando un poco de marco teórico desarrollado. Pero en esta ocasión, pues bueno, vamos a hacerlo tomando en cuenta toda una configuración, toda una estructura general de cómo sería esta entrega, integrando todos los elementos que hemos visto durante nuestra primera unidad. Bien, vamos a platicar entonces sobre esto. En este momento estamos viendo, bueno, es importante mencionarles primero. Dentro de Classroom les creé una tarea el día de hoy, de las 2, 3 de la tarde, que precisamente se refiere al avance que estaremos viendo el día de hoy. Esta tarea tiene fecha de entrega del próximo domingo 31 de enero. Entonces tienen una buena cantidad de días para elaborarlo, y de hecho no es tanto lo que hay que hacer. La mayoría de los aspectos ya los hicieron, solamente sería cuestión de integrarlos en un solo documento. Vamos a revisar cómo es que se hace esto dentro del avance del día de hoy. Este documento que estaremos viendo está integrado de hecho como un documento adjunto en su tarea de Classroom, de manera que les pido lo descarguen para que puedan ir trabajando en él. ¿Qué es lo que hay que hacer? Básicamente, todo el documento viene a ser una guía, y esta guía entonces nos ayuda para ir agregando algunos elementos a través de compararlo con lo que tenemos de empresa con la cual estamos trabajando, o con el tema con el cual estamos tratando de llegar a una investigación. En este caso, por ejemplo, les estoy marcando en amarillo cuáles son los elementos que hay que modificar de esta primera parte de su documento, el cual inicia con la presentación de la empresa. La presentación de la empresa me refiero particularmente a que ustedes hagan una descripción de la organización con la cual están trabajando su proyecto. Hay algunos de ustedes que no están trabajando con empresas, hay algunos de ustedes que están trabajando con emprendimientos, hay otros que están trabajando simplemente con ideas. En ese caso, esta primera parte será un poquito diferente. Tendrán que describir qué idea o qué emprendimiento o qué proyectos es el con el cual están trabajando. Por ejemplo, el proyecto que es de anime, tendrán que describir en este apartado a qué se refiere eso con lo que están trabajando. O el proyecto que trata sobre un nuevo emprendimiento de restaurante, tendrán que plantear aquí características de ese emprendimiento, o razones o motivos por los cuales plantean ese emprendimiento, dónde se localizaría, etcétera, qué tipo de productos se venderían y demás. Entonces, a partir de eso ya podríamos crearlo. Los demás, los otros 5 proyectos que sí están trabajando a partir de una empresa real ya existente, pues tendrían solamente que estar modificando los elementos que vemos aquí en amarillo. El nombre de la empresa, la antigüedad de la empresa, el mencionar a qué se dedica, su ubicación y los motivos por los cuales eligieron a esta organización. En el tema del emprendimiento, por ejemplo, este tercer elemento que habla de los motivos vendría a ser quizá el apartado principal de ustedes, tanto para el restaurante como para el tema de anime y demás. Sería en lo cual se deberían de enfocar cuando plantean este primer apartado. ¿Por qué eligieron un restaurante para hacer su emprendimiento? Y el tema del anime, por ejemplo, ¿por qué eligieron como tema el anime para realizar su investigación?
aquí tendrían que plantearlo. ¿Ok? En todo caso, si tienen dudas, al final me las pueden preguntar. Entonces, este primer apartado nos sirve solamente para esto, para definir cuál es la empresa con la cual estamos trabajando. Después pasamos al tema número 2, las situaciones indeseables de nuestra organización. Situaciones indeseables se refiere a todos aquellos elementos que nos van a provocar un enfoque negativo de nuestra organización debido a que nos impide llegar a alcanzar objetivos. Esta situación indeseable básicamente contempla el plantear cuál es la problemática general que tiene la empresa, cuál es la situación indeseable o la problemática general que tiene la empresa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se acordarán del caso de Liverpool, en el cual, en el supuesto de que el gerente regional de Liverpool nos hablaba y demás, la problemática central que ellos tenían estaba orientada a que cada vez tenían menos clientes. Entonces, en este caso, lo que podríamos plantear, vamos a poner como ejemplo aquí, ese caso de Liverpool sería algo como lo siguiente. En Liverpool se ha visto una marcada disminución de clientes en los últimos 3 meses. Voy a mencionar un caso, ¿me explico? En el caso, por ejemplo, de los nuevos emprendimientos, esta situación indeseable vendría a ser la necesidad que tratan de satisfacer de las personas o del público objetivo, como lo puede ser la variedad de restaurantes o la variedad de opciones gastronómicas en el mercado. Por ejemplo, en Ciudad Victoria existen muy pocas opciones gastronómicas para que la gente vaya a visitarlas o algo similar. En caso de ideas, podremos plantear algo como las empresas carecen de imágenes que atraigan a los amantes de productos como el anime, por mencionar un caso en específico. Entonces, algo así es como lo que tendríamos que plantear en esta situación indeseable. Entonces, primero explicamos qué es una situación indeseable, que se los acabo de decir, o lo pueden googlear, lo pueden plantear con sus propias palabras. Nos referimos a una situación por la cual pasa una empresa que está sufriendo, una organización que le impide llegar a sus objetivos, que le impide realizar sus operaciones de manera óptima, de manera eficiente y demás. Después escribimos el nombre de la empresa como tal. Planteamos después la situación indeseable. Vamos a borrar esta. Y después los motivos por los cuales la investigación la orientaron hacia este sentido. De manera que quede bien claro que esta situación indeseable viene a representar algo que sí se puede estudiar, que sí puede llegar a representar un punto importante dentro de nuestra investigación. Bien, pasamos después a los problemas de investigación. Los problemas de investigación ustedes ya los conocen, ya los hicieron, ya los tienen. Aquí no hay ningún aspecto nuevo. Lo que hay que hacer es, en primera instancia, hablar de una pequeñita parte teórica. Obviamente, primero hablamos de nuestra empresa, después vamos a plantear en aspectos teóricos la definición de problema de decisión administrativa, eso lo tienen en la presentación de la materia. Después podemos hablar de la conceptualización del problema de investigación de mercados y después vamos a escribir dentro de nuestra tabla cuáles son los problemas de decisión administrativa y de investigación de mercados que planteamos en primera instancia. ¿Se acuerdan de la tarea que me entregaron hace ya un par de semanas sobre estos dos? Pues bueno, es solamente cuestión de integrarlos aquí, de pegarlos en este lado. Obviamente integrando también el que quedó al final. El que yo les mencioné o el que ustedes establecieron con el que van a trabajar o están trabajando ya, ese también tiene que estar aquí, tanto el PDA como el PIN. ¿Ok? A final de cuentas, hay que plantear también cuál fue el que se tomó como principales PDA y PIN, que es justamente este que les estoy mencionando. Y hay que explicar las razones de esa selección.
Dentro de los videos que yo les di de retroalimentación, allí les explicaba a la mayoría de ustedes por qué razones elegíamos un PDA o un PIM, dependiendo de cada caso. Eso que les mencioné, o con sus propias palabras, hay que explicarlos aquí en la parte inferior de la tabla. ¿Ok? Entonces hay que mencionar cuáles se eligieron y explicar por qué. Un poquito más adelante tenemos a los componentes específicos. Esto que representa, ahora sí, su última tarea que me entregaron el sábado pasado, si no me equivoco. Y en este caso hay que plantear, obviamente, su problema de investigación de mercados y todos los componentes que pusieron. Es todo, solamente copiar y pegar eso que ya hicieron. No hay que hacer nada más. Si tuvieran tiempo de explicar cada componente, estaría excelente. Si no, pues no lo ponen. Dentro de esta tabla yo les puse 6 filas, pero si ustedes solamente tienen 3 componentes, pues solo utilizarán 3 y las otras 3 las pueden borrar, no hay problema. ¿Ok? Pasamos después al apartado 3, que es el desarrollo del enfoque. En este caso, lo que hay que plantear es el marco teórico, las preguntas de investigación y las hipótesis, que es justo lo que hace falta que realicen dentro de sus proyectos. De marco teórico, la mayoría de ustedes ya tienen una estructura creada y en algunos casos incluso ya tienen desarrollado su marco teórico. Entonces eso hay que integrarlo aquí. Escribimos, así como lo hicimos arriba, un pequeñito párrafo que nos hable o que muestre qué es marco teórico, qué es evidencia objetiva, cosas teóricas como tal. ¿Qué es y para qué nos sirve este apartado? Y después ya planteamos la estructura y su contenido. Todo esto que decíamos de, por ejemplo, pizza, su conceptualización, antecedentes, tipos, y todo esto hay que escribirlo aquí dentro del 3.1. Las preguntas de investigación después, que como lo mencionábamos, surgen a partir de los componentes específicos. Cada componente debe tener por lo menos una pregunta de investigación. Entonces hay que ir planteando todas sus preguntas de investigación junto con todos sus componentes. Por ejemplo, si mi componente específico era, digamos, cuáles son las preferencias de tiendas departamentales de los habitantes de Ciudad Victoria. ¿Cuáles son las preferencias de tiendas departamentales de los habitantes de Ciudad Victoria? Eso podría haber sido mi componente específico. Mi pregunta de investigación podría haber sido entonces, ¿cuál es la tienda departamental más visitada de la ciudad? ¿Okay? Esta pregunta de investigación surge de este componente específico. Repito, esta pregunta de investigación 1 surge de mi componente específico 1 también. ¿Puedo tener más de una pregunta de investigación por cada componente? Sí, hay algunos componentes que lo permiten. Aquí, por ejemplo, podríamos plantear una segunda pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿cuál es la tienda departamental menos visitada de la ciudad? ¿Ok? Entonces aquí ya tendríamos una segunda pregunta de investigación para el mismo componente. ¿Cuántas preguntas tienen que hacer ustedes? Por lo menos una por cada componente específico. Entonces, si tienen 3 componentes específicos, hay que escribir por lo menos 3 preguntas de investigación. ¿Ok? Por último, tenemos las hipótesis. Las hipótesis hay que plantear respuestas a las preguntas de investigación, como ya lo hemos visto durante clase. Por ejemplo, estas que acabo de crear. Mi pregunta de investigación es, ¿cuál es la tienda departamental más visitada de la ciudad? Como hipótesis, yo podría plantear, Liverpool es la tienda departamental más visitada de la ciudad. ¿Y cuál es la menos visitada? Hago otra hipótesis.
Por ejemplo, en Suburbia, es la tienda departamental menos visitada de la ciudad. ¿Okay? De manera entonces que queden por escrito cuáles son mis suposiciones de lo que va a resultar en esta pregunta. ¿Cómo yo voy a comprobar si mi hipótesis es correcta o no dentro de mi investigación? Pero eso ya lo veremos más adelante. Con esta parte de las hipótesis concluye su primer avance. Entonces, hasta ahorita lo que ustedes ya han hecho es hasta marco teórico. Lo que resta por hacer es solamente preguntas de investigación e hipótesis. ¿Ok? Y obviamente ir acomodando todo dentro de este documento que ya tendrán o que ya tienen ahí dentro de Classroom. Muy bien, en términos generales, esto es lo que hay que hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Tienen preguntas, dudas o comentarios al respecto? Les voy a enviar, de hecho, dentro de WhatsApp, una captura de pantalla precisamente de la tarea para que no se les olvide que tienen que realizarla. Y esto va para todos. Entonces, en el caso de que alguien haya faltado hoy o que no esté poniendo suficiente atención en este momento, pues ya lo podré estar revisando por ahí dentro del mensaje de WhatsApp que les estoy enviando justo en este momento. Ahí lo tienen. Bien, es importante entonces que empiecen a trabajar con los elementos que les hacen falta. Ustedes me entregaron ya componentes específicos y estructura de marco teórico. Algunos de ustedes ya los estuve revisando en clases pasadas o me estuvieron enviando por ahí mensajes de WhatsApp durante este fin de semana y otros no. Entonces, lo que resta de la clase, prefiero que me den chance de revisarles precisamente estas tareas que me entregaron el fin de semana y ustedes, por favor, vayan avanzando con su proyecto. Entonces, tómense el resto de la clase, por favor, para trabajar en sus proyectos, mientras yo lo aprovecho para seguir trabajando precisamente con la revisión de sus trabajos. ¿Vale? Bien, ¿alguna pregunta? Ok, ¿sí tienes preguntas, Jessica? Ah, no, sí vas a seguir trabajando, ya entendí. Bien. Muy bien, pues entonces sería todo por la sesión del día de hoy. Vayan a trabajar, por favor. Les pido también poner presente en el chat de una vez para considerar su asistencia y sigan trabajando. Cuando tengan algún nuevo avance o algo similar, lo estaremos revisando en las siguientes clases de esta semana. ¿Vale? Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos, profe. Nos vemos. Adiós, profe. Hasta luego. Bye. ¿Lo hiciste presente, Kelvin? Ah, espere, profe. Ya está, profe. Ya está, nos vemos. Nos vemos, profe, sí.